Entonces nosotros hemos hecho un montón de cosas en este curso y este es como un paso más en la dirección de entender los sólidos. Entonces, eso era un chiste que hacíamos nosotros cuando yo estaba en el pregrado. Decíamos que uno lo único que quiere es entender el sólido. Eso era un chiste. Solo quiero entender el sólido. Y eso es una cosa porque es supremamente complicado. Entonces, una de las cosas que uno no ve normalmente en un curso, esto que les voy a contar aquí jamás lo vi yo en un curso formal. Entonces, pues ese es mi, digamos, granito de arena, digamos, en mejorar esto, es darles a ustedes estas cosas que uno realmente no ve. ¿De acuerdo? Por múltiples razones, porque no hay un curso específico. Esta es, digamos, la única parte donde quizás esto entra bastante bien, pero también sería chévere hacer un curso como el estado sólido avanzado o algo por el estilo, donde estas cosas, por ejemplo, serían, digamos, más, también cabría un montón, porque yo les tengo que hablar no solamente, digamos, de esta interacción adicional que vamos a hablar hoy y sus efectos en magnetismo, sino que además hay un montón de, digamos, de efectos adicionales que no necesariamente están ligados al magnetismo, que son también muy interesantes en el estado sólido. Pero bueno, lo que nos compete es básicamente esto. Es qué efectos tiene una cosa que vamos a ver que se llama interacción de campo cristalino. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Nosotros ya entendemos más o menos de dónde viene el magnetismo, digamos, en un electrón, luego en un átomo, en un ion, y la idea de construir eso, digamos, paso a paso era justamente para llegar a esto que está aquí, que es entender ahora cómo esos ground states de esos, digamos, de esos electrones en esos iones se van a ver afectados por tener un ambiente, ¿de acuerdo? Y ese ambiente lo vamos a calcular en una primera aproximación de la forma como vamos a hacer hoy, que es una cosa muy, muy básica, y van a ver que la razón por la cual lo podemos hacer en este, digamos, en lo que queda de la clase, es justamente porque es súperamente, digamos, una aplicación muy burda, pero que a pesar de eso, nos da cualitativamente toda la física de lo que pasa en los materiales, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que quiero. Y ya les va a quedar tarea a ustedes, digamos, hacer el resto de procesos más largos. Yo les voy a dejar, digamos, un poco de material para que puedan hacer eso por su cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aparece adicional es esta cosa que vamos a llamar campo cristalino, que es, básicamente, es el ion dentro de un cristal. Pero no vamos a simular algo infinito, vamos a suponer que es, básicamente, vamos a poner un ion y vamos a poner un ambiente y vamos a resolver ese sistema. Ese solo. Y eso es, básicamente, una celda unidad de un cristal infinito. Entonces vamos a resolver el problema de una celda unidad y vamos a suponer que todo el cristal es infinito y tiene la misma fenomenología que vamos a encontrar acá. ¿De acuerdo? Entonces, antes les voy a recordar un par de cosas que vimos así súper rápido de todas formas en la clase anterior. Y lo que vimos antes fue lo siguiente. ¿Se acuerdan que básicamente estos elementos 4F eran elementos chéveres porque, digamos, todo lo que hicimos al principio de predecir cuál era su momento magnético coincidía bastante bien entre teoría y experimento? Entonces habíamos calculado, digamos, su momento magnético efectivo a partir del J, porque estos tienen un J, tienen un S y un L, ¿de acuerdo? Y habíamos comparado esto con valores experimentales y habíamos visto básicamente que estos dos, digamos, coinciden bastante bien. Nos habíamos hecho la pregunta además de por qué esto es semi-entero, y eso no va a venir sino hasta más adelante cuando veamos, digamos, el magnetismo de materiales en bandas, que es un poco lo que se adelantó Paula, pero esa era la idea de como dejar un poco la inquietud. Entonces ustedes vieron que en metales, digamos, hay bandas y entonces hay espines, hay electrones, hay huecos, entonces como se mueve el electrón sobre la banda depende un montón también de su momento magnético, es justamente lo que mostró ella en su experimento. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, no todos los electrones en una banda contribuyen igualmente al magnetismo. Y eso es lo que, digamos, la razón, así a grosso modo, de por qué esto no es entero. ¿De acuerdo? Pero eso más adelante. Entonces, esto básicamente dice que esto funciona y las reglas de Hahn para esto funcionan bastante bien porque esto, digamos, no hay lío. J entonces es el que define básicamente mi magnetismo en mi sistema, ¿de acuerdo? Dado mi J, o sea que yo solo tengo que calcular eso para saber, digamos, si estos iones son magnéticos en principio, ¿de acuerdo? Sabemos además que estos ground states que aparecen allí, todos son degenerados si hay un campo magnético. Entonces, si hay un campo magnético y esto en un estado, digamos, definido, la degenerancia de ese estado definido se abre en dos J más estados, ¿de acuerdo? Y en esta lista, digamos, todos esos elementos son paramagnéticos, lo cual es también bastante interesante, ¿de acuerdo? Que sean paramagnéticos implica que hay, digamos, un electrón aportando a esa, digamos, al magnetismo de esa cosa.
Ok, entonces en estos sistemas yo necesito, si yo escribo mi hamiltoniano como hicimos antes, esta es la base que yo necesito usar para escribir, digamos, mi gran state. Tengo que usar los J, los L's y básicamente es esta predicción de vectores. Entonces, bueno, esto ya lo dije, pero hay un caso adicional que son los, digamos, el otro grupo, digamos, de orbitales que son raros, que son estos de que están aquí, los, digamos, 3D en principio. Y estos son raros, ¿por qué? Porque habíamos visto que la consecuencia es que aparentemente cuando comparamos con el experimento, los valores están bastante lejos uno de otro. Y la idea allí es que para llegar a un valor cercano era más o menos haciendo como L igual a 0 y tomando solamente el S. Y entonces habíamos dicho que eso era, que el significado de eso era como una especie de quenching del momento orbital, y eso quenching significa que es como se congela ese momento orbital y es como que no aporta por alguna razón rara, lo cual, porque sabemos que hay un momento angular L, pero esa cosa, digamos, no está aportando al magnetismo. Eso es súper raro y lo habíamos tratado como de explicar un poco, no sé si se acuerdan. Entonces, bueno, estos son extraños, estos son otra tabla, digamos, que muestra el mismo efecto. Esto es una cosa que ustedes deberían saber, que es cómo se calcula la susceptibilidad para cada uno de esos elementos. Este es el muy efectivo que sale de acá, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, nada, digamos, este quenching, ¿de dónde viene? Entonces, ustedes recordarán que lo que habíamos discutido era que cuando uno estudia los orbitales, lo que uno siempre olvida es que a esos orbitales, a la función de onda en general, es una multiplicación de ese orbital, digamos, esa distribución angular por una distribución radial. Entonces, no necesariamente, yo tengo que además, cuando quiero ir a medir algo o entender algo cualitativamente, tengo que también tener en cuenta, digamos, en qué posiciones están digamos, esas densidades de electrones. O sea, cómo se están moviendo y a qué distancia, digamos, del núcleo. Y eso es supremamente importante, porque en este caso, bajo esta aproximación, si vamos a tratar algo de, digamos, de campos cristalinos, entre más lejos esté del núcleo, más sensibles son digamos, a las cosas que están afuera, pero también si están muy cerca, pues digamos, es como que están muy cercanos a la cosa y digamos, esos efectos de larga distancia no se ven. Entonces, ese quenching de ese momento angular es básicamente eso, es una consecuencia de que esos iones están muy cerca comparado con el otro orbital, con los otros niveles de energía, están muy cerca, digamos, del núcleo. Entonces, al estar tan cerca del núcleo, esa interacción es muy fuerte, entonces no ven absolutamente nada. O sea, ese momento orbital, que sería como el movimiento de esa cosa, digamos, es despreciable porque se mueve muy cercano al núcleo. ¿De acuerdo? Y esa es la razón. Los que están más afuera, como ven ustedes acá, son los que, digamos, más ven, a los que más importa, digamos, el valor de L. Y eso es justamente de su distribución radial. Hay otra cosa interesante aquí que no sé si notan, y es que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, hay sobrelapamiento, digamos, de esas posiciones. O sea que además, para aumentar, digamos, esta cosa, para que sea más complicada, en esta área de aquí, en esta área que he señalado aquí, uno no sabe dónde está el electrón, en cuál de estos dos está. Eso es supremamente enredado y solamente uno tiene que hacer un montón de medidas. Bueno, y eso que en las medidas incluso es difícil de saber, porque uno generalmente para estudiar estas cosas uno hace fotoemisión, entonces salen con cierta energía, claro, si son, digamos, el nivel de energía sí que es un poco distinto, y si yo pongo un campo magnético pues más todavía, entonces yo sí puedo diferenciar un poco de dónde vienen, de qué orbital, pero si no hubiese un campo magnético es básicamente imposible saber esto de dónde está. Entonces ese solapamiento de esos orbitales hace esta cosa más complicada todavía. ¿De acuerdo? Entonces básicamente esta es como la conclusión. Más cercano al núcleo, menos, digamos, afectados por el ambiente. ¿Y eso además qué significa? En términos de magnetismo. Si yo tengo un átomo, un ion que es paramagnético, por ejemplo, pero que es 3D, que ya vimos que no hay, en principio, si los pongo, digamos, en el núcleo, pues va a seguir siendo paramagnético independientemente de la estructura cristalina que tenga, porque seguramente va a estar va a ser muy poco afectado por, digamos, el ambiente. Entonces yo no le voy a poder cambiar mucho ese paramagnetismo. En cambio, si tengo uno de los 4, es más fácil, digamos, tener transiciones paramagnéticas a ferromagnéticas o alguna cosa. Eso es lo que, digamos, vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Bueno, esto es básicamente lo que les dije. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo o el toy model que uno le llama a esto más simple? Entonces yo voy a suponer que tengo aquí un orbital de cualquier forma y lo voy a, digamos, a envolver con una cierta estructura, y vamos a estudiar varios tipos de estructura aquí para ver cómo cambia. Entonces la primera es este tipo que es octahedral. Entonces lo que tengo es un ion de oxígeno, y esto ahora
Lo puedo hacer más complicado, pero voy a simplemente poner cargas aquí. Entonces hay cargas acá, entonces hay cargas negativas, estos son cargas negativas y lo que estoy haciendo básicamente es repulsión de cargas en esta cosa, ¿de acuerdo? Entonces estas cargas que están acá van a, si esto está muy lejos de esta cosa o la interacción es muy fuerte, pues esta orbital va a cambiar un poco. La posición de ese electrón en qué orbital va a estar, ese es el ground state de esta cosa va a cambiar un poco. La comparación así lo quito, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a tratar de calcular. Entonces, ¿cómo es ese cambio? Pues yo les alcancé a mostrar esto antes, en la clase anterior, ¿recuerdo? Y un poco para decirles que está claro que aquí yo estoy rompiendo la simetría del problema. Bueno, ya en el orbital hay una dirección preferencial normalmente, pero además de eso yo tengo una dirección preferencial en el orbital y estoy además fijando ciertos planos de simetría en mi, digamos, geometría que estoy calculando acá. Entonces el magnetismo, al igual que como lo explicaba Pablo en la clase anterior, la respuesta magnética va a depender un montón en esas direcciones en las que uno mide. O sea, el magnetismo en ciertas direcciones va a cambiar porque, digamos, hay orbitales, que hay una rompimiento de simetría intrínseco de, digamos, de la estructura. Entonces, a priori uno podría pensar que si la estructura aquí es distinta, pues, digamos, el ground state debería ser un poco diferente, y eso es lo que vamos a calcular también hoy. Bueno, calcular es mostrarles cuál es el resultado y ustedes van a hacer el cálculo. ¿Este mismo efecto se ve en vez de repulsión o atracción? O sea, claro. lo que tiene dentro. Sí, sí, depende del material que tengas. Digamos, aquí lo típico en una perovskita, eso está pensado es como para una perovskita de esta forma, son oxígenos, entonces, digamos, eso es como. Pero en principio, o sea, todo va a cambiar. Yo les voy a mostrar solamente un ejemplo en donde esto pasa, y ustedes podrían calcular con cargas distintas. Ustedes pueden, en los ejemplos que van a hacer, pueden poner el ion que quieran, el material que quieran, para estudiar, digamos, ir a estudiar el ground state en primera aproximación de cualquier material que ustedes. ¿De acuerdo? Pero sí, o sea, esto no importa si es oxígeno o si no. Entonces recuerden que ese hamiltoniano en principio, ¿cómo se calcula? Ese hamiltoniano es básicamente esa integral de yo necesito saber cuántas cargas tengo, cuál es la densidad de cargas y necesito, digamos, calcular con qué potencial se están viendo unas con las otras, ¿de acuerdo? Y eso, digamos, en una cierta distribución espacial R que está aquí, y la integral de todo eso es calcular, digamos, toda esa interacción completa, digamos, de mi sistema, y ese es mi hamiltoniano. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para calcular esto? Pues que tengo que calcular esta cosa, porque esto yo ya lo sé, vienen los orbitales, ¿de acuerdo? Esta densidad de carga yo la sé del orbital, o sea, la distribución espacial del orbital por la parte angular del orbital. O sea, esto yo ya lo conozco, ¿de acuerdo? Ahora necesito calcular cuál es esto, y esto es lo que vamos a hacer ahora, vamos a resolver esto para una geometría, ¿de acuerdo? Entonces, la otra, digamos que uno parece que es machetazo, pero realmente no cuando uno va a calcular realmente esto lo vamos a tratar como una perturbación. ¿Y qué significa eso? Ustedes recuerdan la mecánica cuántica, cómo se hace perturbaciones, es, digamos, esos estados adicionales y hacen un valor medio con el hamiltoniano de perturbación, y ese es el término extra, digamos, a la corrección a la energía, que uno calcula sin ese pedazo de hamiltoniano, y uno tiene que en principio probar que esa corrección es más pequeña que el ground state, ¿de acuerdo? Que es el caso aquí. Pero el formalismo de esto es más complicado. Entonces vamos a usar esto, vamos a usar elementos 3D. ¿Por qué? Porque son los interesantes. Digamos, ya que están cerca o no cerca, digamos, uno puede jugar con eso. ¿Por qué? Porque yo puedo, digamos, en principio, jugar con esta. Supongamos que ustedes pudiesen fabricar un material a voluntad. Entonces vamos a mirar cómo, si yo muevo, digamos, estas distancias, que en últimas es mover qué cosa en un cristal. Planos atómicos, o sea, distancias como ¿cómo se llama esto? El cristal, los parámetros del cristal, los planos A, B y C. Entonces, si yo puedo hacer eso en mi laboratorio, yo puedo, digamos, entrar aquí tanto como pueda para ir y, digamos, perturbar uno de esos que está cerca del núcleo. Y vamos a ver que en el experimento eso es lo que uno quiere hacer. Digamos, en mecánicas y toda esta historia, la gente lo que hace es justamente eso: es poner estrés, mover parámetros de red y ir y modificar, digamos, el ground state de esta cosa. O sea, van a ver que esto es supremamente sensible a estas distancias. Ok, entonces esto es lo que tenemos hasta ahora, esto es lo que sabemos, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, mi estado 3D, son todos la misma energía. Y estos son todos mis orbitales, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular, digamos, las perturbaciones en cada uno de esos. Entonces, empecemos por acá, con esta geometría. Esto, y yo les contesto también en la clase, digamos, hace 2 clases, es que, primero que todo, yo, para calcular los autovalores, que es lo que quiero calcular acá, quiero hacer un valor medio de esta cosa,
porque este es mi potencial de perturbación, yo necesito escoger acá, mis vectores tienen que ser autovalores de ese hamiltoniano, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso, yo no puedo usar simplemente el hamiltoniano que sale de la distribución radial y estos armónicos esféricos. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan esos autovalores, eso no le da exactamente una cosa que debería dar, es proporcional, o sea, una constante de energía por la función de onda. Eso no da, y necesito construirlo de la misma forma como lo construimos para que fuera o simétrico o antisimétrico. Esa es la misma forma. Y ustedes van a encontrar que para hacer eso, la única forma de hacerlo es usar esta base, digamos, de vectores, de autovalores, de autovectores. Esto que está aquí, que es una combinación, digamos, de estos dos, de la parte, digamos, radial aquí no importa. Esta es la parte, digamos, que hace relevante el problema, y necesito esto que está aquí, x cuadrado menos y cuadrado, que es este más 2 y menos 2, una suma. Este se queda como está, que es el z al cuadrado. Este que está aquí, bueno, este es la logidad de esta cosa, y los otros están acá. Entonces estos, y ustedes lo van a hacer en la tarea, van a probar que estos de hecho son autovalores de ese hamiltoniano, ¿de acuerdo? Entonces va a usar esto para resolver el problema que vamos a mostrar ahora. Estos son los autovectores que va a usar para calcular mi corrección a la energía, que están aquí. Que en principio lo tendría todos juntos acá si no hay nada raro, ¿no? Y uno no sabría, digamos, eso cómo está allí. Pero pues vamos a romper esa degenerancia sin campo magnético. Bueno, esto es una condición que resulta ser cierta para este caso, y es interesante de hecho para muchas aplicaciones en magnetismo. Ok, entonces ¿qué hay que hacer? Entonces eso también creo que lo alcanzamos a hacer hacer un par de clases, es calcular mi potencial, y esto es algo que ustedes saben, que es el potencial electrostático de estas cargas, y lo único que tengo que calcular, y aquí creo que todavía había un error, ¿verdad? De las raíces. Sí. Entonces tengo que poner esas raíces que están allí, bueno, y esta es básicamente toda la contribución, o sea, más y menos d en x, más y menos d en y, y más y menos d en z, ¿de acuerdo? Digamos, todas las posibles direcciones están ahí incluidas. Y ese es el potencial que quiero calcular. Ahora, este d está claro que es d en el rango, digamos, de estas distancias que son normalmente Armstrong, ¿de acuerdo? Y hay este D además está definido aquí para una cierta, yo necesito una cierta periodicidad, o sea, yo además sé cuál es mi látiz parámetro en este cristal. Le voy a poner eso, digamos, cierto valor A, ¿de acuerdo? Y lo va a hacer distinto porque en principio esto podría ser diferente. O sea, esta distancia de aquí a acá podría ser no necesariamente igual a esta. En este caso todos las distancias son iguales, ¿de acuerdo? Y eso es importante para resolver el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este es, digamos, el potencial, tal como lo necesito poner en mi hamiltoniano, y lo que hay que calcular son estos, digamos, valores propios. Entonces, acá, este de sub i, digamos, dice que es cada uno, digamos, de estos orbitales, ¿de acuerdo? Es cada uno de estos orbitales. Y vamos a calcular la energía para cada uno, ¿de acuerdo? Y esta es como digamos, la carga que uno quiere calcular, y vamos a ver cómo cambia para cada valor de energía. Y este es, digamos, el hamiltoniano. La parte radial, bueno, esta es que la función de onda, y en la mitad, digamos, el valor P, porque he sacado este factor de aquí. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso les va a mostrar. Entonces vamos a ver si funciona aquí. Entonces, este es un poco el código que les voy a... No sé, ¿se ve ahí? No. Nada. Listo. Entonces creo que es este. Exactamente. Entonces miren lo que hay acá. Lo primero que he hecho allí es definir este potencial que está aquí, ¿de acuerdo? Y este es, digamos, para el caso y este es, ahí está la raíz, está todo, digamos, lo descrito, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que ustedes saben más o menos usar matemáticas, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver si funciona, porque necesito estar conectado a internet para que la licencia me deje correr. Ahí está. Listo. ¿Por qué no se ve? Ah, porque lo hice en el que no era. Bueno, entonces ahí defino el primer parámetro, y ese es, digamos, ahí está. ¿Ok? No hay ningún error ahí, ¿verdad? No se me va a pasar nada. No, listo. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, esta cosa, si ustedes la ponen a calcular, normalmente esta es una cosa horrible. Esas raíces allí. Entonces, yo lo que voy a hacer es expandir todo eso en series y hacer una especie de simplificación, y voy a coger un cierto número de términos.
Ese número de términos va a decir, ok, listo, esta es mi solución y ya está, no hay nada, o sea, eso es lo mejor que puedo hacer ahora. Entonces aquí lo que voy a hacer es justamente hacer una expansión en series, voy a coger el sexto término de esa expansión y voy a simplificar esa expansión, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa eso. Y eso me va a quedar básicamente un polinomio. Entonces después de esa cosa, a ver si me acuerdo. Después de esa cosa yo lo que voy a hacer es más o menos calcular cuáles son esos exponentes, porque va a quedar una serie muy interesante además que se las mostré en la clase anterior, pero no sé si que sepan de dónde sale, digamos, yo les voy a pasar este código para que ustedes jueguen con esto. Yo tengo que escoger cuáles son esos coeficientes alfa y beta y me voy a quedar con esos coeficientes para crear algo de esta forma, ¿de acuerdo? Y eso es un truco para resolver la integral que quiero resolver. Estoy haciendo otra vez. Aquí está. Y ya está. Entonces aquí básicamente lo importante es este valor S1, que si quieren se los muestro qué es. Y ese se demora un rato ahí. Eso es S1. ¿Y la F y el beta dónde es que están, profe? No, él busca estos coeficientes. O sea, yo le estoy exigiendo a él que haga una factorización de la forma que yo quiero. Entonces él busca qué coeficientes necesitas para llegar a esa factorización y te vas a dar cuenta al final que esos son 4. ¿Cómo es la factorización ahí? O sea, ese uno que termina siendo es que me perdí un poco. No, S1 es simplemente coger esto que está acá Sí, y es una expansión en X, en Y y en Z, ¿de acuerdo? En términos hasta el sexto término. Eso es serie, es Taylor. Listo, ya. Nada, y por eso es así de feo. Bueno. ¿Listo? Ok. Entonces miren que esto sí, es bastante feo. Ok, entonces aquí es donde yo hago lo que les cuento, que es la simplificación de los coeficientes, y esto también se los puedo mostrar, y esto lo encuentro aquí, bueno, aquí creo que no sale nada porque lo guarda todo dentro de esa variable. Y aquí, esto es, bueno, pero aquí porque yo le metí esto es la función que yo le metí para que me diga qué coeficiente, o sea, esta es una función que me dice que el x tiene, digamos, el factor y al cuadrado, no sé si, eso no importa. Bueno, listo. Entonces ahora empecemos a calcular. Esta es otra expansión además. Pero esto es básicamente, yo lo que quiero es multiplicar, esto es una factorización también. Yo multiplico todos estos coeficientes de esta cosa por estos factores que están aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero generar una serie que tenga esta forma. Es básicamente coger esto, miren que tiene esto z cuadrado, bueno, y cuadrado por z cuadrado, o sea que yo puedo factorizar, dividir sobre una x cuadrado, y cuadrado o algo así, y para que me queden términos de solamente factores de dos componentes, x, y. O sea, es una forma para escribir esto de esta forma, como está aquí, que si uno la vuelve y la calcula debería dar igual. Exacto, entonces miren que, ¿esto qué significa? Este S2 es básicamente, a ver, esto es, los coeficientes de esta fórmula por los coeficientes que necesito para factorizar de esta forma desde 0 hasta 10. Sí, eso está bien. Bueno, lo que significa básicamente es que he logrado factorizar eso que está arriba de esta manera. Eso es exactamente equivalente. Entonces, esto es bastante, digamos... Eso se hace argumentando que X, Y y Z son menores que D, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Qué más falta aquí? Yo les quiero mostrar de todas formas otra cosa. Este S2 y luego, ¿dónde está el mouse? Y ese es el potencial resultante que da S2. Ese es el potencial, exactamente. Esto que está aquí es el potencial reescrito hasta sexto orden, haciendo esa factorización rara. O sea que es básicamente llegar a una cosa súper chévere. O sea, súper sencilla después de empezar. Y eso es un truco, digamos, que sería bueno como aprender. Yo lo aprendí haciendo este curso. O sea que no era algo que me hubiesen enseñado a hacer en matemáticas. Ahora noten algo aquí interesante. Yo no lo voy a borrar, pero uno podría decir este primer término es una constante. Entonces yo podría quitarlo y básicamente, digamos, resolver toda una constante del potencial. Pero digamos en términos prácticos es la misma cosa. Pero este 6D da una cosa interesante ahí, entonces lo voy a dejar.
Entonces yo voy a definir ahora mi potencial como esto. De hecho, bueno, yo lo quité aquí por hacerlo más rápido. Si quieren lo ponemos, da igual. Pero, y este aquí es el mismo de allá, no sé qué le cambié yo. Este es el S1, este es el S2 ahora. O sea, escoger esto, no le he hecho absolutamente nada más. Bueno, me quedo al final es con este potencial y voy a usar eso de todas formas para que esto funcione rápido. Listo, entonces ahora este es mi B. Y ahora lo que tengo que hacer es empezar a hacer las distribuciones radiales. Y esta es la distribución radial, digamos, de cada uno de esos, de cada uno de esos elementos. De tal forma que el primer orbital, con todo, o sea, parte radial y parte, digamos, angular, es esta distribución radial, ¿de acuerdo? Que viene de la solución, digamos, sin la perturbación, por el esférico que necesito, ¿de acuerdo? Entonces la multiplicación de los dos es el orbital T1 y eso es lo que yo quiero calcular, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago eso, lo que, bueno, es simplemente aquí lo que hago es simplemente simplificarlo un poco más, y aquí lo que estoy haciendo, sí, es básicamente simplificarlo, y esta es básicamente la resultante de esa cosa. Y aquí no sé si alcanzan a mirar, que aquí está el factor, digamos, E a la menos R sobre 3, eso es un 3, no, yo no alcanzo a ver ni siquiera aquí, eso es 3A por R al cuadrado por esta cosa, o sea que aquí está la parte, digamos, radial y está la parte angular, ¿ok? Entonces eso es, digamos, hacerlo. Y eso es lo que yo le llamaría de, digamos, de 1, y hago lo mismo para D2, hago lo mismo bueno, este C que está acá es el conjugado de esta cosa, porque necesito los dos, el D1 y el D1 conjugado, y sacar conjugados de estas cosas así no necesariamente es trivial, entonces matemática lo hace súper bien. Entonces tengo el D y el D conjugado, ¿por qué? Porque quiero calcular ese valor. Y así lo hago para todos los orbitales, D2, D2 conjugado, y recuerden que el D2 era una cosa rara porque el armónico era la suma de estos dos, no sé si se acuerdan, y está por un factor de raíz de 2. ¿Okay? El D3 es igual, está la parte, ahora es una resta y va con 1 sobre raíz, menos I sobre raíz de 2, y este es el conjugado. El D4 es exactamente igual, aquí es la suma y esto va por I veces 1 sobre raíz de 2, y este es el conjugado, y el D5 es una resta por 1 sobre raíz de 2 solamente, y ahí está, ¿listo? Y lo que hago además es lo siguiente, cuando haga esto hago todo. Además voy a convertir todo esto en coordenadas, digamos, esféricas, entonces cambio, porque recuerden, esto aquí está en X, Y, Z. Pero yo quiero resolver esto digamos, en coordenadas esféricas. Entonces yo ahora tengo que hacer esa. Además, esto es más feo todavía, tengo que cambiar esto, digamos, a coordenadas esféricas. Entonces tengo que definir mis coordenadas esféricas, y entonces yo creo que esto es aparte. ¿Sí? Entonces uno podría mirar, digamos, una vez yo haga eso, yo creo que si ya escribo lo que es D5, por ejemplo, si escribo D5, debería darme cuánto es de 5. Description of define. No. Yo sí calculé esto, ¿verdad? A ver. Es que todos son distintos. Ahora sí. Ok, esto no va a funcionar hasta que yo no vaya uno por uno. Ahí está. Me va a dar aquí un dolor del huevo. Pero no se preocupen, esto no va a estar en ¿Quién era el que estaba conmigo cuando llegaron las chicas llorando a mi oficina? ¿Alguien de aquí? ¿Estaba alguien de aquí? ¿Tú? Fueron dos más hoy en la mañana. Por alguna razón, como casi un cuarto del salón empezó a llorar en el examen. Es primera vez que me pasa. ¿Tercera vez? En física 1. Por favor, sí. No lo sé. Yo traigo el Kleenex. Es la otra semana, ¿no? ¿La otra semana? ¿No es la otra semana? No, porque nosotros dijimos que pues el 30%. Eso sí, bueno, ustedes me avisan cuando les han. Sí me gusta.
Además que tengo 4 personas de grandes. Este es Sería cero, ¿Me faltó uno? Eh, Bueno, ya nos daremos cuenta. Démoslo, a ver, hagamos eso otra vez. Entonces ahora debería funcionar. Description of T5 es grande. Ahora sí. Ahí está. Nice. O sea que, a ver, ensayemos que todos estén bien. pero lo único A5C. Ahí está. Luego el 4. Ahí está. El 4C. Ahí está. ¿Cuál fue el 3? Porque la Z. Conjugado. conjugado. D4. Y 3. Ahí está. Conjugado. Ahí está. El orden 6 es lo mínimo que uno podría tomar para. No. Esto es para que yo pueda mostrárselo en la clase. O sea, se demora. Ahora van a darse cuenta cuánto tarda esto. Bueno, mientras tanto podemos hacer algo. No podría calcular cuánto se demora por cada orden más. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiarían si uno quisiera No. poner un orden mayor. En la expansión del. ¿La expansión? ¿No? En las condiciones de alfa y beta, para la corregencia de alfa y beta para factorización. Ah, no. No. Lo podemos intentar hacer ahora. ¿Qué dije yo? D2. Ah, entonces está bien, ¿no? Sí, y C. 1 y 1 conjugado. Ahí se no está, ¿no? No. Pero dice conjugado de. ¿Qué dice yo? Conjugado de 1. Entonces, Pero de uno Ahí. está, ¿no? sí, está aquí, mira. Entonces, Ese es el que falta. ahí está. Y este. Ahí Sí. está. Entonces vamos a dar de vuelta. Listo. Entonces yo les voy a quitar esto porque es la respuesta. Ah. De. Listo. Entonces esta es la primera energía. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Es D1 conjugado por B. Esto es un número, sale, está muy claro que no importa. ¿De acuerdo? Y estamos haciendo la integral de esta cosa, pues este es el factor, digamos, que necesito para el de R en coordenadas esféricas. Y ahí está. Y vamos a integrar toda esa cosa. Y esa sería mi primera energía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno hace esa vaina, vamos a ver. Entonces, hablemos de algo. Ahí está. No, espere. ¿What? Pues sí, será la integral. Pero no acá. Bueno, sí. Ok, no, sí, estamos haciendo algo. Listo, está bien. Démonos cuenta. A ver, calculemos que es B. ¿Dónde podemos escribir? Debe estar arriba. Aquí. Vamos a estar seguros que definimos que era B. Ese es el B en coordenadas esféricas ahora. Entonces B lo tenemos bien. El D1 está, primero que el D1 estará bien, porque lo acabamos de hacer. Entonces D1. Y el D1C. Ahí está conjugado de esta cosa. Entonces por eso no está. Ah, sí. Entonces, esta va para. No. Entonces regresemos. Creo que era el C que. ¿Cuál? El conjugado me parece que era. ¿El del conjugado? Sí, el de 1 C. Ahí está. Entonces tengo que volver a. Claro, ahí está. Entonces ahí está. Ahora sí. Entonces vamos a la energía. Con dedos. Y ahí está. Y ahora sí, pues no se demora sino como 1 minuto y medio, 2 minutos. O en algún caso creo que. Bueno, mucho menos. El contador es más rápido. Entonces ese es el primer dato. Y eso es una cosa súper chévere que uno, digamos, pueda calcular esas energías desde, digamos, cosas así súper sencillas. O sea, bajo ese montón de aproximaciones que hicimos, ya tenemos el primer valor de energía de ese orbital. ¿Listo? Entonces, cosas interesantes aquí para darse cuenta es que esa cosa, pues, es un factor de A sobre D, que lo cual tiene, digamos, más o menos algo de sentido.
¿De acuerdo? Depende, digamos, de esas distancias del látiz y depende de esa deformación D. Y la otra cosa es que tiene un número que en este instante, pues obviamente no nos significa nada, pero que es positivo. ¿Ok? Y eso, digamos, no es necesario. Muchas de esas correcciones que hicimos eran negativas, digamos, en primera aproximación. Esta, lo interesante es que es positiva directamente. Y recuerden, este es el z cuadrado. ¿Ok? El de 1 es z cuadrado. Entonces vamos a calcular el siguiente. Ya lo ahorita está cuadrado. Exacto. Entonces ahora calculemos el siguiente. Entonces si uno hace esta cosa, esa quizás se demora un poco más porque la distribución es más complicada. Y este es el z cuadrado menos Y cuadrado. claro. Falta el conjugado. El conjugado de esta cosa. De- Entonces vamos para allá. ¿Corre todo? ¿Cómo se hace? Se puede. Ahí. No, es que sí. Ese, el de 2. Ahí está. Todos Ajá. todos los que digan con juguete está. Ahí está. Ahora sí. Ojo también el con juguete. Tree. Ah, sí. Perfecto. Este. De 4 a 9. Bien. ¿Y cuál más? De 5. Este. ¿Ya es esto? Sí. Listo. Entonces volvamos a calcular. ¿Calculó el internet todo? ¿O se mueve? Es que quiero hacer como. No, quiero que haya suspenso. Ah, bueno. Además se puede bloquear esta cosa. Es que. Es una apuesta. Este es solamente para la simetría octaedrica, que es lo que estamos viendo. Ahora calculamos el otro. Ajá. Iguales. ¿Cuál es la conclusión? Que son iguales. Son exactamente iguales, positivos. Lo cual es raro también. ¿Listo? Pero bueno, es positivo. Y tienen la misma energía además. Listo, entonces vamos al tercero. Entonces este era el que estaba creo que así. ¿De acuerdo? O sea, no se junta con las partículas. Y este que está. No, sí se Z junta. cuadrado. Y el otro era el C que solamente tenía en esta dirección. Z cuadrado. Y este es el tercero. Entonces miren que a diferencia del otro da negativo, da este valor, ¿de acuerdo? Incluso el valor absoluto es más pequeño. O sea que esto está en principio por debajo. Entonces calculemos el otro. Igual. ¿Esos cuáles son? O sea, ese es De el XY, que, digamos, el que y las Z. orejas están así. Exactamente. Pero que están La así cruz. en el plano y está rotado. Los que se evitan, bueno, eso es la conclusión de esta cosa. Ya les voy a mostrar. Les voy a volver a dibujar para que lo vean todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? O sea, tenemos, digamos, partimos de una cosa que era, digamos, degenerada y tenemos ahora dos arriba, ¿de acuerdo? O sea, dos que son positivos con la misma energía degenerados y tenemos un, dos, tres abajo, energía positiva degenerada, ¿verdad? Entonces, cosas chéveres que pueden pasar aquí. Primero, pues que yo puedo, ¿cómo degenero estas cosas cada uno? Un campo. Con un campo magnético yo puedo abrir estas y puedo abrir estas. ¿Listo? Esto es supremamente interesante. Entonces miren que poniendo un ambiente cristalino, esa degenerancia, digamos de acá, solamente por el ambiente, esto no he puesto absolutamente nada aquí, solamente poniendo cargas alrededor de una forma de la geometría que escogí, rompí esta cosa de esta manera. O sea que si yo voy a un experimento y tengo un material que tenga esta cosa, yo esperaría esta cosa, esta diferencia. Ahora lo interesante aquí es esta historia, ¿qué es esto? ¿De dónde vi? O sea, a esta energía adicional, este gap que aparece allí, es lo que se le llama campo cristalino. Porque es como un campo, ¿verdad? Porque si yo pongo un campo magnético, esto se abre. Ese gap es proporcional al campo magnético. Ahora aquí es como si yo tuviera un campo magnético que solo rompe la degenerancia de una forma interesante. Son grupos de 3 y grupos de, digamos, de acá, de 2.
Entonces por eso se llama campo cristalino, porque es como una especie de campo efectivo. Ahí está, digamos la razón de ser del nombre. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo? Sí, exacto. ¿Cuál es el gap? La diferencia del No, yo sé. Entonces, este es el resultado. Estos son, aquí te pongo esto. Entonces, miren que este valor es para este orbital que está acá. Este que está aquí es para el que está acá de esta forma. Entonces, miren que aquí lo que está pasando es que estos máximos que están allí, donde la probabilidad es alta, tengo una carga justamente allí. Entonces, obviamente, eso solamente por interacción de Coulomb, esto no debería ser, digamos, una posición de equilibrio, digamos. Le cuesta un montón de energía allí. Y en el mismo caso, miren, estas de acá coinciden con esta de acá, con esta, y con esta, las cuatro. ¿De acuerdo? Lo interesante de esta cosa es que, miren, no sé si notan que, a pesar de que aquí está coincidiendo con 4, la energía de este y este es exactamente igual. Y es por la densidad en R que aparece acá. O sea, aquí hay más probabilidad que acá, que aquí. ¿De acuerdo? Entonces se compensa de alguna forma y es exactamente la misma. Entonces eso es positivo y ahora vienen los negativos, pues esta cosa y esta cosa son todos negativos y esos son justamente esos. Los que evitan que esa vaina se acomode, digamos, coincida con unas descargas. ¿De acuerdo? Y eso es genial, en principio. ¿De acuerdo? Ok, entonces ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que partimos de acá y llegamos a un estado, esos en la literatura se conocen SOK y T2G y eso tiene una razón de ser. Ahora eso es, creo que, eso es por una notación en química, pero les tengo el dato para... ¿Ah? Sí, eso tiene un nombre, la razón por la cual este IE tiene una razón de ser. Luego les traigo el dato. Pero yo sé la energía de esto, sé la energía de esto, yo sé el gap, y este es básicamente ese factor, digamos que ese es el factor con el que se desvía esa cosa, y eso es 3/5, entonces miren que esto es 3/5 de delta, y esto es 2/5 de delta, y ustedes van a hacer esta cosa. Entonces, esto es el valor de la energía acá, y esta es, digamos, la separación sería digamos, la distancia entre estos dos, básicamente. ¿De acuerdo? Y ahora no sé si notan, pero esto es 3/5, esto es 2/5, o sea, es distinto, ¿no? O sea, no está simétrico alrededor de, o sea, el centro de masa no, bueno, está allí, pero ese está más abajo, digamos, que el de acá. Entonces ese gap, si uno lo calcula, digamos, si lo va a calcular realmente cuánto es de esta forma, ¿de acuerdo? Y eso básicamente, la conclusión de esto es, si uno va y mete esas energías aquí, recuerden, estas energías dependen de D, y D es lo que yo he escogido como distancias hasta el lleno teórico. Esto, digamos, de entre más aumente D, más pequeño es, entonces digamos hay una relación entre el gap y la distancia. O sea que si yo los hago más cerca, ahí esto es la física de todo el asunto. O sea, yo puedo en principio pasar de un sistema de esta degeneración a esta degeneración si yo tengo una forma en el experimento de cambiar D. Químicamente, con presión, con luz. Si van y buscan papers, hay un montón de gente que hace esto de un montón de formas. Cambiar los Ds, por ejemplo, en formas de nanopartícula, es una forma, digamos, de cambiar ese estrés, es una forma de cambiar el ambiente cristalino de una u otra forma. ¿Ven ese punto donde se están viendo? No, D es esta distancia. Porque este es el parámetro de red. Entonces, claro, esto no depende de dónde yo lo estoy viendo, esto depende de dónde yo estoy poniendo mis cargas. ¿Listo? Y eso es súper chévere. Entonces, ¿qué significa además? Significa que yo puedo poner luz además de esto y tener transiciones, digamos, de acá hasta acá y luego emitir fotones, hacer un montón de cosas ahí súper chévere. Esto es básicamente viene de esta geometría que hemos usado, todo está marcado entre una geometría cúbica, o sea, esto es básicamente un cubo y ese cubo es de tamaño, digamos, de A, ¿de acuerdo? Y eso esto es una foto que yo debí haber traído, se los traigo en la próxima clase. Yo tengo este cristal en mi oficina. Esto, ¿qué significa eso? Significa que ahí, como esto es cúbico, entonces en ciertos cristales hay una cosa que se llama twinning. Eso es twinning, es como se traduce. Twinning traduce gemelos, pero eso en español, en cristalografía, no sé cómo se dice. Como planos gemelos.
Entonces es un plano cristalino en donde yo por un lado lo miro y no puedo diferenciar si hace parte del plano A de una estructura o el plano C de otro, en un plano cristalográfico de una estructura o en el plano cristalográfico de la otra estructura, porque ambos tienen el mismo lápiz parámetro, que es lo que están viendo aquí. Son dos cubos distintos, pero mire que tienen en esta intersección, tienen un plano en común, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa, cuando yo veo en esta interfaz yo no puedo diferenciar si es este cubo, si es este plano o es este plano. Entonces imagínense lo que puede pasar en esta interfaz, ¿de acuerdo? Cuando es magnético y tenga ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Luego les muestro esto. Esto es más relevante también además en el curso de cristalografía, porque uno puede ir y hay ciertas formas en el experimento que yo puedo diferenciar de esos planos de dónde vienen, pero no es trivial, es una cosa bastante compleja. Ok, y esto, básicamente la idea es que hay un infinito número de materiales, bueno, no infinito, pero un número muy grande de materiales que tienen propiedades súper interesantes que dependen de esta cosa, ¿de acuerdo? Listo. Experimentalmente, ¿cómo se puede medir ese delta? ¿Esta energía? Sí, Esto es con fotoemisión, por ejemplo. fotoemisión. O sea, tú tienes una cosa que va variando la longitud de onda, variando la frecuencia, y tú miras de cuándo se emite un fotón, un electrón, digamos, a esa cosa, y sabes que, digamos, es un electrón que hace el match de esta cosa. Entonces tú te das cuenta que tienes un gap. Y luego, entonces tienes que ir ya al material, porque acuérdate que estos son electrones dentro de una... y son electrones que están específicamente, en este caso, pues 3D. Yo tengo que ir a las energías del 3D de mi átomo y mirar qué energía necesito, y a qué, digamos, para poder sacar uno de allí, y entonces eso me da el elemento, la valencia, y me da el gap. Eso es más o menos, eso se llama fotoemisión. Listo. Ok, entonces este es otro ejemplo interesante, que se llama, digamos, un ambiente tetraedral, que aparece también en un montón de materiales. Entonces es esto, básicamente este es el tetraedro, o sea, uno tiene, digamos, este cubo con simetría cúbica, claro, pero está aquí, digamos, puedo formar este plano, digamos, en este mismo plano está contenido este ion en el centro. ¿Listo? Entonces yo lo que tengo que volver a hacer es, vamos a hacer el mismo cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto falta? Gracias. Yo quiero terminar algo, que es lo que... Hay solo hay 4 cargas. La de atrás no actúa, la del origen del cubo. No, solamente, no, voy a tomar esto, esta entra, pero no entra dentro de la celda unidad. Voy a sumar estas de aquí nada más. Entonces esto es una cosa que yo quiero que hagan, entonces no les voy a dar los resultados, yo lo tengo ahí puesto, pero quiero que ustedes lo hagan. Estos son los resultados. Digamos, para los dos primeros esto sí es negativo, y eso ya es una cosa, no sé, increíble además, porque en el caso anterior, no sé si lo notaron, es opuesto, ¿verdad? Aquí en Z cuadrado. Este es Z cuadrado, este es el Z cuadrado, Z cuadrado. Z cuadrado, X cuadrado, Y cuadrado. Y estos son los otros tres, miren, ahora son positivos. Entonces, ¿qué rayos es esto? O sea, lo que he hecho es cambiar la estructura, voy al laboratorio, creo un material diferente, cambio el ambiente cristalino, y ahora esto es al revés. ¿Verdad? Entonces es algo así. Ahora los esos que están abajo y estos están arriba. ¿De acuerdo? Y entonces ahora este delta que yo no calculé en el otro caso, pero este en este caso es 0.4, ahora lo preparamos para el otro. Digamos, bueno, lo vamos a comparar con el otro caso, pero hay un gap igual ahí, pero está invertido. ¿De acuerdo? Entonces la tarea de ustedes es mirar cómo son esos orbitales de tal forma que eso digamos, lo evita, como para que lo entiendan al menos conceptualmente. Entonces comparemos, este es el primer caso, este es el octaedral y este es de 0.6, y este es el otro caso donde esto es 0.4. Entonces, cambiar la estructura cambia ese, digamos, ese gap de alguna forma. Es más efectivo aquí, digamos. Pero no sé si notan que esto se mueve como así. O sea, esta línea que está aquí está pintada intencionalmente para usarlo como referencia de las energías sin degenerar. Entonces, digamos, la conclusión de esta cosa es que esto se cumple. Entonces, esto es 9/4 del tetraedral. O sea, que esto es, digamos, un poco más grande que se ve acá. O sea, que hay un gap. En ambos casos hay un gap. Pero no sé si lo notan además,
que hay una diferencia gigante en cómo yo ahora voy a poner un ion allí, y eso es lo que cambia. Digamos, esto es un gap y ya está, y aparece y está bien. Pero, si yo tengo un ion que tiene, digamos, un electrón, dos electrones, tres electrones, digamos, ya entre esos electrones es un montón de diferencia entre los dos. Porque primero, aquí voy a llenar 3 electrones de una vez. El cuarto, no sé a dónde va a ir. Ahora vamos a mirar a dónde va. Pero cuando lo tengo acá, solo tengo 2. Entonces esta cosa se va a ir arriba seguramente. Bueno, puede ser que vaya abajo anticosito. O sea, invertido. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, en ese caso se tendría spin que... Si fueran 3 y este va abajo, aquí ¿cuánto es el S de esta cosa? Un medio, porque luego se cancela, ¿cierto? Y acá. Entonces, el magnetismo de esos dos bichos es completamente distinto. ¿Y por qué? Porque yo tengo aquí algo interesante, tengo un gap. Entonces, hay materiales incluso en donde cierta parte del cristal tiene ambas cosas. ¿De acuerdo? Si yo me voy, digamos, a uno de estos, que estos son los perovskitas que ustedes están acostumbrados a ver. Digamos, hay iones, digamos, con cierta cosa tetradral al mismo tiempo que hay una cosa octahedral en el mismo cristal. Y esas son cosas que uno quiere estudiar normalmente, pero que son muy interesantes, lastimosamente. Y bueno, esto es un poco de geometría allí, de cristalografía, eso les cuento eso luego. Ahora viene otro efecto supremamente interesante. Entonces, resulta que en el experimento uno va al experimento y uno, digamos, va al cristal. Entonces uno va al cristal y lo mide y encuentra, por ejemplo, se va a esta geometría, a la octahedral. Yo voy a mi experimento, voy mido de energías allá y me doy cuenta que hay cosas raras. Por ejemplo, cuando yo hago cristalografía, yo me di cuenta que mi cálculo para estos niveles de energía en el octahedral, yo asumí que los Ds eran iguales, o sea, estas distancias todas eran iguales. Pero hay ciertos sistemas cuando yo voy y lo mido, esas distancias no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a calcular también ahora. Bueno, yo lo voy a mostrar muy rápido. Eso también es parte de lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a simular el efecto de distorsión de ese octaedro. ¿De acuerdo? Y eso es como un ejemplo que les voy a mostrar nada más. ¿Cómo lo voy a, digamos, hacer? Voy a poner... Si esto era D ahora, esto es, no sé si lo notan, esto es un poquito más largo. Entonces voy a cambiarle los nombres. Aquí es D y ahora es, no sé, M, cualquier otro número, M y D. ¿Listo? Y voy a reescribir toda la cosa que hicimos y ahora lo vamos a poner a calcular y se van a dar cuenta que es más largo todavía calcular porque ya hay un montón de cosas de simetría que se perdieron. Entonces ahora esto es D y esto es M. ¿Ok? Entonces mi potencial es de esta forma. Hay un D aquí y hay un M acá. ¿Ok? Y si uno hace toda esa vuelta como ustedes lo van a hacer, se van a dar cuenta de lo siguiente. Esta es la primera energía, esta es la segunda, esta es la tercera y así sucesivamente. Ahí está. Entonces noten algo. ¿Qué se puede notar aquí? Tienen que poner valores de m y esta cosa para que se den cuenta de unos orbitales, pero es muy fácil darse cuenta porque digamos aquí hay más y menos, o sea que depende de cuánto es d y m, esto es positivo o negativo y uno respecto al otro. ¿De acuerdo? A estos valores ustedes van a llegar. Pero si uno le pone números a eso, se da cuenta de esta cosa. Este es el resultado. Esto es lo que yo tenía en mi octadero normal. ¿Ok? Resulta que yo puse a mano una distorsión. Y vamos a calcular las energías con esa distorsión ahora. Cuando yo hago eso a mano y hago toda esa cosa, me doy cuenta que lo que pasa es que ahora solamente hay dos que tienen igual energía y el resto son todas distintas. ¿Listo? ¿Qué he hecho aquí? Es como si hubiese otro campo magnético, ¿verdad? Puesto allí intrínseco. Ese efecto, bueno, ese es un efecto extraño que pasa, digamos, pero no sabemos de dónde viene. Ahora les voy a tratar de fenomenológicamente mostrarles por qué puede ocurrir eso. Entonces miren que, digamos, eso pasa un montón. Y esto lo han visto ustedes quizás en papers un montón. Y no, quizás algunos sepan de dónde viene, otros no. Esto fue, digamos, nuevo para mí hace poco, cuando preparé el curso. Entonces, ¿qué tiene uno en general? Tiene esto, ¿ok? Octahedro. Luego esta cosa, digamos, yo necesito poner aquí algunos iones, digamos, iones de este tipo. Entonces, si yo pongo estos que están aquí, ¿qué tengo que hacer? Pongo estos tres que están aquí. ¿De acuerdo? O sea, dos o tres los que necesite poner. Digamos, en ese caso pongo tres.
¿Qué pasa si yo tengo otro más? Digamos como estos iones. Si yo tengo, ahora tengo que mirar dónde lo pongo, eso es lo que vamos a discutir ahora. ¿Cómo hace el cristal para decidir dónde va a acomodar ese electrón? Si paga la energía para pasarlo al otro lado o aumenta su energía de revolución Coulomb y lo pone aquí pero invertido con spin. ¿Ok? Entonces resulta que el cuarto electrón va a ir a uno al otro dependiendo de esta relación. De qué tan grande sea este gap y qué tan grande sea este factor de repulsión de Coulomb. ¿Ok? Entonces hay una cierta energía que yo tengo que pagar y es que pongo el electrón cerca uno a otro, que es lo que estoy haciendo cuando pongo dos electrones iguales. ¿De acuerdo? Y esa es una cierta cantidad de energía, pero si esa energía es muy pequeña comparada con la energía que tendría que tener el electrón para saltar el gap y irse arriba, pues él prefiere, digamos, irse abajo y ponerse abajo. Entonces, en este caso, digamos, está claro que si va para arriba muy diferente, la física va a ser muy completamente diferente porque este va a ser más fácil, está más lejos, más fácil de sacar, cierta energía, hay un gap, hay transiciones además que aquí pueden haber, hay un montón de cosas adicionales, ¿de acuerdo? ¿Se puede medir acá o...? Eso se puede calcular por mediciones. O sea, se puede, digamos, inferir a partir de mediciones, digamos, también de fotoemisión, pero lo más típico, bueno, ARPES también, que es como fotoemisión. Hay gente que hace medidas de conductividad, una cosa que se llama Quantum Point Contact Measurements, y de ahí sacan también la energía cinética. Pero, bueno, les puedo mostrar más adelante eso si quieren. Si U es ahora menor que esta cosa, entonces esto, nada que hacer, se va ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, esto se llama cuando el caso, digamos, de campo fuerte. Y esa función, pues me imagino que depende del orbital, por supuesto. Claro, obviamente. Y uno la puede calcular, Claro. como el valor esperado de la perturbación. La podemos calcular aquí también. Entonces, en ese caso, pues miren que el spin es 1 y esto se llama caso de campo grande. ¿Por qué? Porque pues esto tiene que ser grande para que esto coincida. ¿Ok? Pero está el otro caso donde esto es pequeño, entonces se llama un caso donde esto va para arriba, entonces, ¿de acuerdo? Y ese es el caso de un campo débil, ¿de acuerdo? O sea, donde esto es débil, básicamente. Entonces, ahora piensen en lo siguiente. Yo en el problema anterior, yo les puse esta configuración. Esto es el efecto de suponer que ese D y M son diferentes. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo ejercicio aquí. Entonces, ahora miren que, y esto está a escala, o sea, básicamente dos de esos van aquí, pero toda la energía contenida en este intervalo, no sé si se dan cuenta, pero toda esta energía es la misma energía de estos tres orbitales. Aunque esto debería estar quizás un poco más arriba. Bueno, podríamos calcular ahora los valores. Pero esto que está aquí tiene la misma energía. Si yo lleno esto completo y lleno esto completo, estos dos tienen la misma energía. ¿De acuerdo? Esos tres deben de tener la misma energía para estos tres casos de acá. ¿Qué pasa ahora si yo tengo que poner un cuarto electrón? Entonces, ¿a dónde va? Entonces hay varias cosas. Primero hay un pequeño gap entre estos dos y además hay un gap gigante entre estos dos. Entonces eso depende, van a haber también condiciones en donde vaya, digamos, uno a otro. Suponiendo en el caso en donde esto salte acá, digamos, vaya allá al cuarto electrón, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál de estos dos tiene más energía? De la izquierda. ¿Cuál? De la izquierda. ¿Este? Si los dos de abajo son iguales. Este tiene más energía. Entonces, ahora les mostré lo siguiente. Les voy a resumir lo que les acabo de mostrar. Se acaba de mostrar que si yo tengo un octadedro, tengo una construcción de energía, ¿cierto? Una distribución de energías. Luego les mostré el caso donde yo deformo esta cosa y tengo una cierta construcción de energía. Si uso el mismo ion, ¿de acuerdo? Y lo pongo en una geometría y en otra geometría, ¿cuál tiene menor energía? El que está deformado. Entonces, este es el ejemplo de la vida real, pero al revés. Entonces, resulta, cuando tengo un ion en un ambiente octaedérico acá, para minimizar su energía, él va a deformarse, porque puede acomodar un electrón a menor energía. Entonces, estas distorsiones ocurren en la naturaleza de forma natural, solamente por el hecho de tener un ambiente octaedérico.
digamos, ese otro gap depende de la deformación M. Claro, Entonces esto- podrían ellos deformar como, pues, o sea, ¿qué les impide? O sea, ellos se deforman hasta un punto, pues cierto, porque es más estable tener un M más grande y así sucesivamente. solamente se van a deformar aquellos en donde el electrón pueda, digamos, saltar al otro lado. O sea, si el electrón tiene esa energía al otro lado más pequeña, entonces él va a preferir saltar, deformar la látiz y saltar, y eso minimiza la energía. Entonces en la naturaleza, cuando no hay ni de esto, los que están deformados son aquellos en donde, digamos, aquí hay uno o dos. Para desarrollar todo esto se tuvo en cuenta que N es mayor que D, ¿no? Sí, Digamos, claro. Que una... Sí, sí, sí. Bueno, sí, es más, Una- esto es una cosa que podrían calcular. ¿Cómo es esta cosa? Porque uno podría, digamos, invertir eso también, dependiendo de esta Y cosa. ahora también podrías tener no elongación sino compresión, ¿no? Exacto. El efecto normalmente es de esta manera. Ahora, recuerden, aquí el hamiltoniano es de la forma más burda posible, porque el único efecto que estamos teniendo en cuenta ahora es el de campo cristalino. Este es el único término de perturbación que estoy teniendo en cuenta para dibujar esto. Aquí tenemos que meter en spin órbita, tenemos que meter un montón de cosas que, pues para el efecto que quiero mostrar no es relevante, pero que en un material real pues, sí que cuenta. Que en experimento no se va a ver. Exactamente. Pero la pregunta es, digamos, en la naturaleza, pues, ¿qué haría que frene esa deformación? Ah, ¿Un freno? o sea, que no se deforme. Por ejemplo, si yo tengo solo 3. No que no se deforme, digamos. Supongamos que él tiene permitido, pues, deformarse hasta cierto punto, ¿cierto? Para minimizar esa, digamos, hasta qué punto. Pero si yo tengo 3, por ejemplo, solo 3, tengo como 3 electrones de millón. Entonces, no hay diferencia en energía entre esto y esto, eso sería un freno. Digamos que químicamente, si cambio mi ion, digamos esa deformación no va a ocurrir. Ahora, yo sí puedo aplicar a esta cosa compresión, o sea, puedo ponerlo en presión y forzar esa deformación, y entonces abro un gap solamente con presión, por ejemplo. Eso es otro efecto que puede pasar, el inverso. ¿De acuerdo? Pero digamos, eso es lo que digamos, frenaría que esa cosa es todo en términos de energía. Si aquí es igual que acá, esto no va a suceder jamás. Entonces es solo en los materiales en donde yo tengo que acomodar un extra y donde ese gap es del adecuado. Además, porque no he hablado de qué tan grande es este gap. Esto ocurre. Y no es tampoco que sean, o sea, son varios materiales, pero no son muchos. O sea, digamos, no sé, voy a decir un número como 10% de todos los que se pueden deformar, 10% se deforman. Pero esos 10% que se deforman son súperamente interesantes. ¿Ya? La mayoría de los que se deforman son ornamentales. Normalmente. Hay otras cosas más raras que todavía tengo que estudiar porque son cosas son perovskitas también, pero no son de estas normales de manganeso. Hay un montón, yo todavía no. Incluso hay efectos de superconductividad debido a esto. Ok. Eso es súper importante. Esta distorsión ocurre naturalmente. Y eso es, digamos, lo que les quería contar hoy. ¿Qué van a tener ustedes de tarea? Es calcular estos valores de energía que les mostré antes. Y con eso, digamos, damos por terminado esta cosa, digamos, de efectos de Jahn-Teller. Y creo que lo que sigue en el programa es ahora, ya sabemos cómo entienden un cristal, ¿verdad? Pero estos son todavía, recuerdan, estos son momentos localizados. Yo estoy poniendo un electrón aquí y se queda allí. Entonces ahora lo que falta, y que es, no sé si alcanzan a darse cuenta de lo complicado que va a volverse esto, es, ahora yo tengo que entender tengo un montón de esto y voy a formar bandas, y voy a entender cómo esas bandas se forman si tengo esta cosa hacia arriba o tengo esa hacia abajo, porque tengo que poner un montón de estos. Vamos a formar a esto bandas, y si se forman bandas, entonces ahora hay momentos magnéticos que tienen cierta energía cinética. Ahora el único término que yo uso aquí para comparar es el gap comparado con energía potencial. ¿Por qué? Porque está quieto. Ahora tengo que calcular cuál es el efecto de que un electrón se mueva sobre una banda y entonces va a tener una energía cinética adicional. Entonces ahora es energía cinética moviéndose sobre la banda, es energía potencial, hay un gap y bla 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 bla. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar los efectos básicos de digamos de una banda normal en una cosa simple, y lo vamos a ir llevando lentamente a algo como esto, pero digamos en bandas. ¿De acuerdo? Eso es todo Con relación a los deltas que aparecen ahí con Jahn-Teller, ¿eso se mide también? Todo eso se puede medir. Ahora, la Toca parte, medir. digamos, difícil de medir esto es cristalográficamente. O sea, uno mide como este efecto, es, digamos, cuando yo veo este plano,
yo voy a ver que el ancho, que el pico de difracción de rayos X es un poquito más ancho. Y ahí, digamos, esos efectos de distorsión se notan un poco. Pero no hay una medida así directa. Ahora, sí que hay un montón de cosas en transmisión o, digamos, o en difracción de electrones, en donde uno sí ve, digamos, ese rompimiento de simetría claramente. Pero donde más se ve, o sea, el gap se mide es con técnicas, digamos, con óptica. Es lo mejor para medir, digamos, esos gaps que están allí. Ahora yo tengo un proyecto que, digamos, hay unos chicos ahí, y es básicamente medir estas distorsiones, porque esto, además, no sé si notan, pero esto además cambia la distribución de carga. Entonces hay materiales que son ferroeléctricos son los que tienen transiciones, tienen histéresis, pero en la polarización. La polarización, ¿saben qué es la polarización eléctrica? Entonces, yo cuando cambio el campo eléctrico tiene histéresis, por eso se llama ferroeléctrico. Entonces resulta que esto hace que haya más ferroeléctrico, o sea, que haya una distorsión, ayuda a que haya, digamos, esa descompensación de cargas y se forme un dipolo eléctrico. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es medir en una partícula muy pequeña estas deformaciones, pero eso es difícil porque uno tiene que básicamente lo que queremos hacer es algo como que lo que les mostré la otra vez, que es esto. Este es exactamente el experimento que quiero hacer. Es tener un beam supremamente coherente, como esto es bastante coherente, y es ponerlo acá. ¿Cómo era eso? Bueno, yo solo lo veo yo. ¿Ahí lo ven? Más bien, sí. ¿Ahí lo ven? ¿Ya lo ven? Sí. Sí, ahí se Pero bueno, eso. Luego les muestro. Entonces, pero hacer eso pero con rayos X. Entonces, si yo tengo una partícula, si les disparo una partícula, es como tener un pinhole. No sé si se han hecho esos experimentos, se forman interferencia. Entonces, como es supremamente coherente, se forma un patrón de interferencia. Y yo puedo suponer, como es rayos X, yo estoy midiendo la estructura, yo puedo saber cuál es la estructura de esa nanopartícula. Y yo puedo saber plano a plano cómo están las posiciones atómicas. Entonces yo puedo mapear estas distancias con una exactitud de rayos X, que es 1.2 Armstrongs, 1.5 Armstrongs. Entonces yo veo, uno va a ver esas deformaciones. Esa es como la idea de esa cosa. Y eso no se ha hecho. Si lo hacemos, va a ser la primera vez que se haga. Y y el problema con eso, ¿por qué no lo ha hecho nadie? Es porque nadie tiene un láser que sea una fuente de rayos X que sea como un láser. Porque para hacer eso necesitamos una fuente, digamos, de luz que sea luminosa y coherente, y eso se consigue en un sincrotrón, pero no en un sincrotrón cualquiera, sino un sincrotrón lineal. Bueno, eso es una cosa que quizás les hable al final, que es producción, digamos, eso se llama Free Electron Laser, y solo hay dos en el mundo. Entonces está en Stanford, que es donde hicimos unas medidas, y el otro está en Alemania, y no funciona tampoco muy bien. Entonces, pues, si logramos medir, vamos a hacer lo que vamos a medir esta distorsión en esos compuestos. Digamos, los gaps, las correcciones a esos gaps, dados las celdas unitarias que están al lado de, digamos, a la que uno le pone el guión, ¿afecta mucho? ¿O como por ahí, digamos, menos de un 1% o algo así? Sí, no, es un poquito más. Sí. Pero la física es la misma. O sea, lo único que estás haciendo es cambiando esta cosa. Sí. Pero digamos, la física digamos que se rompen de la misma manera, esto lo captura. Esto captura la esencia que es que se forman en los P2G y los G. Y ya es suficiente, digamos, calcular con la primera celda unitaria las diferencias, pues, de si digamos, el potencial de esto acá es mejor. Sí, eso funciona bastante bien. Y lo podemos calcular, le podemos poner valores reales y ver en las tablas, digamos, qué valores de gaps y eso tenemos. Eso sería chévere que hicieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a pasar esos códigos, ustedes lo van a tratar de entender, y la tarea de ustedes va a ser en un código que está más o menos vacío, o sea, tiene ciertas cosas. Ustedes van a escribir el potencial que necesitaríamos para reproducir este efecto de Jantel, que pues aquí lo ven, pero pues no vería un... ¿Están lo viendo? Entonces ustedes van a jugar con esa cosa y van a reproducir los valores, van a dibujar todas estas cosas y le van a poner números y sería chévere que lo compararan con el experimento. Y esa tarea va a quedar lista para esta semana. ¿Okay?
Y pues eso es básicamente lo que tiene que ver con esto. Profe, eso es la forma en que se desdoblan los niveles en materiales donde el efecto de spin órbita es mucho más fuerte que el campo cristalino. Aquí porque yo escogí, la digamos, distancia va a ir antes, ¿cierto? sí, cuando tienes por ejemplo, si me hablas de materiales como por ejemplo platino, cosas de esas que su celda es cúbica sencilla, o sea, solo en las esquinas, todos esos materiales, la física de todo eso es spin orbit, es solamente eso. Por ejemplo, la razón por la cual ocurre el efecto cuántico, todas esas cosas, en materiales donde no hay nada de esta cosa, todo es cúbico, pero sí la interacción de spin órbita es súper fuerte. Pero no les puedo explicar ahora por qué, porque para eso necesito, recuerden, esos materiales que son conductores. Todos estos son aislantes. Todos estos son aislantes, ¿por qué? Porque tienen momentos magnéticos fijos, o sea, electrones quietos. Para hablarles de cuál es el magnetismo, spin órbita y toda esta cosa, en esos materiales tengo que explicarles cómo se ve esto en bandas, así sea un metal tiene bandas, y cómo se ve, o sea, cómo se mueve esa cosa con espina. Entonces eso es lo que viene en el curso. Y ahí es donde esos efectos de spin órbita aparecen, digamos, súper fuertes.